Fundación Ratón de Bibliotecas y amante del ensayo y la poesía. Ana Carolina Montoya, promotora de lectura de la Biblioteca Pública de Medellín para América Latina. Ha coordinado programas de lectura con primera infancia en redes de bibliotecas públicas de la ciudad, ha sido tallerista en proyectos del Museo de Arte Moderno de Medellín y ha sido coordinadora pedagógica de líneas de proyectos nacionales de lectura con Fundalectura y el ICBF. Tallerista de proyectos sobre biblioteca escolar de la Universidad de Antioquia y la Fundación Taller de Letras. Tiene algunas publicaciones sobre lectura con primera infancia y recomendaciones de libros, así como sobre biblioteca escolar, y ha hecho recomendaciones de libros en medios de comunicación locales y regionales. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, siempre que empiezan estos eventos, siempre los anfitriones, que en este caso pues somos nosotros, dicen lo mismo, dicen que estamos muy contentos de tenerlos aquí, pero en este caso también es verdad. Estamos muy contentos de tener aquí, aparte de nuestros clubes de lectura de la Biblioteca Pública Piloto, entre ellos uno que está compartiendo este libro. Estamos abordando, estamos como bordeando este abismo de fascinaciones del que hemos hablado ya varias veces, Elizabeth, John y yo. No nos hemos cansado de decir que no hay parte que no tengamos rayada, subrayada, resaltada, y que es muy poquito el tiempo que vamos a tener para compartirles a ustedes estos asombros y estos hallazgos, pero que lo intentaremos de la mejor manera posible. Bueno, y comencemos entonces por la pregunta que creo que mucho lector se hace cuando empieza su relación con este libro, y es por quién es la escritora, quién es esa mujer que lo concibió, pues primero que todo en su corazón, luego en su cabeza, y que se dio a semejante tarea de hacer toda esta compilación, de hecho en un momento bastante complejo, difícil de su vida, para materializarlo. ¿Por qué eligió este género? Y yo creo que pues Elizabeth puede ser la indicada para respondernos en este momento esa inquietud, esa curiosidad. Bueno, yo creo que quienes se han acercado al libro y han reconocido a Irene Vallejo a partir de lo que escribe, identifican que quien escribe es una mujer que de una u otra forma siente una profunda pasión por el mundo antiguo, por las letras, y que no en vano estudió filología, ha dedicado pues como toda su vida al estudio del mundo antiguo, a la divulgación del mundo antiguo. Entonces creo que el libro define en sí mismo lo que es Irene Vallejo, y además creo que en medio de todo el libro también nos presenta diferentes momentos convierte como en su primer amor de la vida. Se debe a la educación de dos padres que se criaron en medio de una dictadura, que decidieron tenerla justo después de que esta dictadura termina, y que para ella eso hace que sea todo el tiempo, tenga todo el tiempo ella en su casa un permanente acompañamiento a partir de los libros, y que escriba un libro como El infinito en un junco, donde nos muestra toda esa pasión que tiene. Y es muy válido preguntarnos como ese gran boom que ha tenido este libro, descubre que es muy complejo que libros con las características que tiene El infinito en un junco lleguen al público que ha llegado a este libro. Un libro de 400 páginas, un ensayo con contenido académico, con contenido histórico, no suele llegar frecuentemente a tantas personas. Ni siquiera ella misma vislumbraba que tantas personas pudiesen llegar a leer su libro. Entonces es
justamente porque ella elige el ensayo, porque ese ensayo tiene unas características específicas, porque ese mismo género literario le permite una libertad narrativa, que es lo que hace que un libro como El infinito en un junco tenga hoy en día el éxito que tiene y que estemos sentados acá para conversar sobre él. Entonces, no sé, John, si quieres contarnos un poquitico más sobre eso que conoces de Irene Vallejo y por qué encontramos un montón de características particulares dentro de este ensayo de 400 páginas que ha sido editado y traducido a muchísimos idiomas. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, a mí Irene me sorprendió muchísimo con ese ensayo. Yo personalmente me acerqué a este libro por un interés que tenía en ese momento en un curso que estaba dando en la universidad y necesitaba explorar un poco sobre la historia de lectura, la historia de los libros. Y de repente encontré este libro cuando eso no se conseguía todavía como en Colombia y me demoré casi un año pues en poder como tenerlo entre mis manos, pero me llamó mucho la atención. Y lo primero que me encontré de Irene fue un video en YouTube que es con unos videos que hace la BBVA bastante interesantes. En ella hay una entrevista bastante larga con Irene Vallejo y me sorprendió, me encantó, me enamoró definitivamente Irene Vallejo. Ella es una persona muy atrayente cuando habla, la forma en cómo se expresa, con la pasión con que lo hace con los libros y claro, pues ella como filóloga, pues filóloga clásica, ella ha sentido esa atracción en ese mundo antiguo y ella cuenta una historia que me parece muy bonita, que cuando su papá le leía chiquita, como a los 4 años, ya le leía la Odisea, que ella pensó que ese era un cuento que el papá se había inventado, ¿sí? Era un cuento que el papá se había inventado y no pensaba que fuera realmente como un libro fundacional de toda la literatura de Occidente. Y ella cuenta que en un momento cuando ella se dio cuenta que la Odisea pasaba en el mar Mediterráneo y que el mar Mediterráneo quedaba ahí cerquita de Zaragoza, donde ella nació, que para ella fue como si de repente le dijeran, mira, allí queda el mundo del país de las maravillas de Alicia. Sí, para ella era como, wow. Entonces podemos entender como que desde chiquita para ella el mundo clásico está lleno de una magia incalculable, no es como algo por allá lejano, pesado, Aristóteles, Homero y un montón de cosas rarísimas como nos parece a nosotros, sino que para ella era como una pasión de infancia. Yo creo que es algo muy extraño de encontrar, pero es algo también muy bonito. Y yo creo que está muy conectado también esa forma en cómo ella siente la literatura clásica en el tipo de ensayo que ella quiso hacer. Ella, de hecho, primero trabajó en su tesis doctoral, ella trabajó unos temas muy cercanos a las bibliotecas, el origen de las bibliotecas en el mundo antiguo, y pues creo que eso no está publicado, pues ella se graduó solamente con eso, y en algún momento ella cuenta que un poeta amigo le dijo como, pues públicalo como ensayo, de una manera más literaria. Ella antes de eso ha escrito otros libros de ficción, algunas novelas, ha escrito muchas columnas periodísticas, yo se lo recomiendo, en El País de España, se me olvida el otro periódico, en El Heraldo, también, unas columnas bellísimas. Y ella decide emprender esta aventura con el ensayo y ella cuenta una cosa muy bonita en una entrevista que le hacen, dice que ella incluso estuvo investigando y que fue donde un grupo de señoras que son cuenteras, son narradoras orales, y estuvo con ellas un año entero aprendiendo cómo se cuentan las historias, porque ella quería contar una historia. ¿Sí? Ahorita estamos hablando con él y él me mencionaba que de alguna manera quiere como que este ensayo entre en la categoría como ensayo de aventuras o un libro de aventuras, porque era la intención que tenía Irene cuando lo escribió en su momento. Y dice que ella estuvo viendo a esas señoras cómo contaban historias, aprendiendo, y que de ahí extrajo varias estrategias o elementos para poder contar esa historia. Entonces al final ella digamos que renuncia un poco a esa forma del ensayo académico que sí, es un poco más, busca la objetividad, es más científico, tiene mucha validez, ¿sí? El conocimiento moderno está basado en ese tipo de esa forma de escribir y transmitir conocimiento, pero también a veces el autor se queda sin voz. Sí, todo es en tercera persona, todo es objetivo, todo es neutral, el autor se queda sin voz y también
se vuelve algo como lejano. Como impersonal. Sí, impersonal. Y ella dice, yo que quería volver como a la intimidad que de cuando mi mamá me contaba cuentos, y decir que también las ideas se pueden transmitir de otra manera, y empieza a contar ese ensayo de esa forma, ¿sí? Un rasgo, nada más por mencionar alguno, un rasgo característico que tiene como esa estructura circular que tienen muchas historias típicas, se comienza y termina en el mismo lugar. Si cuando uno comienza este libro, lo primero que uno ve son señores en caballo recorriendo el mundo, ¿sí? Es una aventura. Y cuando uno termina el libro, vemos mujeres en caballo recorriendo el mundo. Los primeros estaban buscando libros para la Biblioteca Alejandría, las segundas estaban repartiendo libros en bibliotecas comunitarias. Entonces es una estructura circular, y ella trata de hacer una especie de 1001 noches contándonos historias sobre cosas que normalmente vemos en mamotretos un poco pesados de leer. Y hay una razón también por la que Irene le da un protagonismo a la historia por encima del dato académico o del dato histórico, y es que ella ha tenido una experiencia como docente y también ha construido una experiencia en la divulgación del mundo antiguo. Y ella descubre que sus estudiantes y las personas con las que ha trabajado en la divulgación del mundo antiguo, por lo general, se quedan con la historia y pocas veces se quedan con los datos académicos y los datos históricos. Por eso, para ella es muy importante que el protagonismo lo tenga la historia que está contando, y por eso va donde estas mujeres a que le enseñen a contar esta historia, a hilarla, y que finalmente nos sentimos metidos en un montón de historias cuando uno va leyendo El infinito en un junco y empieza a notar esas cosas que le falta por leer. Puede llenar una libreta completa de esas historias que ella toca y que medio nos cuenta, pero que uno queda provocado de querer saber cómo fue esa historia de amor entre Cleopatra y Marco Antonio, ¿cierto? O qué hizo que Alejandro Magno guardara la Ilíada bajo su almohada. Entonces uno empieza a notar como cada uno de esos acontecimientos que ella menciona por encima, y siente que se abre un universo gigante y se da cuenta que todavía hay mucho que nos falta conocer sobre estos objetos que constantemente nos atrapan. Y de hecho, yo creo que nos hemos enterado de cómo era ese mundo antiguo muy en gran parte por este libro, porque en la secundaria que nos tocó vivir, que era donde medio nos traían o más bien nos devolvían en el tiempo aquel entonces, no sé si ustedes hayan tenido como la fortuna de tener un profesor, una profesora que con esa misma pasión con la que nos cuentan John y Elizabeth, y de la que hoy fue como lectora también, que Irene narra esas vicisitudes de esta antigüedad, si hayamos tenido la fortuna de tener un profesor así. Yo, por ejemplo, no lo tuve, y aquí con este libro del infinito en un junco me he dado cuenta de muchas cosas que me hubiese gustado saber, y que qué gran fortuna que las sepa ahora gracias a este libro. Incluso como esos chismecitos de los que hablábamos también un poco preparando este conversatorio. Por ejemplo, para mí fue muy sorprendente saber que uno de los emperadores le contaba a él y a John, cuando fueron a visitar el cadáver de Alejandro Magno, pues tenía como la creencia de que si lo tocaba, si lo palpaba, si había un intercambio con ese cadáver, tal vez pues absorbería algo de su genialidad, de su fuerza, de su potencia como conquistador, o tal vez por mera veneración quiere acercársele y darle un beso en la nariz. El cadáver ya está momificado y lo que hace es quebrarle la nariz, partírsela. Y Irene, de una forma muy cómica, apunta ahí, besar una momia tiene sus riesgos, ¿no? Entonces son como esos chismecitos de los que uno se entera, que pudieron o no haber sucedido, porque a Irene tampoco le constan, pero ella hizo esa recopilación exhaustiva de todo ese anecdotario y nos lo trae acá de forma muy deliciosa, como cuando, por ejemplo, Cleopatra
disuelve esa gran perla en esa copa de vino y se la bebe aquella noche de seducción con Marco Antonio. Son cosas de las que no nos hubiésemos enterado, sean o no verdad, pero que nos llevan la mente a volar y a jugar entre el pasado y el presente con esta obra también tan deliciosa de leer. Es la manera de Irene divulgar ese mundo antiguo. ¿Qué otras maneras, John, te encontraste? Esos referentes que hace también al cine, a otros libros que te hayan gustado. Sí. De hecho, me voy a tomar la libertad como de hablar de un capitulito en específico, precisamente como para graficar. No sé, de aquí la mayoría de pronto ya se leyó libros, se lo están leyendo, o algunos vinieron solo por curiosidad por el tema. Entonces, si ya se lo leyeron, pues esto ya lo saben. Pero me llama mucho la atención la manera en cómo el libro, en el fondo, es una conversación, ¿sí? Es una conversación obviamente con uno, pero... Una conversación íntima. Uno siente que le está contando al oído Sí. cada uno de esos acontecimientos. Sí, pero digo que es una conversación porque tiene los giros propios de una conversación. Cuando uno está hablando, una conversación normal, tomando un café con alguien, uno comienza hablando de un tema, luego salta algo que se acordó, y luego eso le acuerda una película, luego esto se va para otra parte, y cuando uno está leyendo este libro, es eso. Sí, es eso pero bien hecho, ¿sí? Es eso pero con una intención, es eso pero hilado de una manera, sí, de una manera con una intención particular. Entonces, por ejemplo, hay un capitulito donde ella termina el capítulo 25 de la primera parte con una idea, es una de las ideas más bonitas que me gusta de este libro. Dice que los libros son cuerpos, ¿sí? Los libros son los cuerpos en donde las palabras habitan, ¿sí? Los libros son los cuerpos de los relatos, los libros son los cuerpos de las palabras. Y comienza el otro capítulo diciendo literalmente los cuerpos son libros y nuestra piel son hojas. Entonces, hila así un capítulo con otro. Y luego de que ya va contando eso, entonces va, y es como si se acordara. Una vez leí un poema, ¿sí? De una tal, voy a leer el nombre porque no me acuerdo del nombre, Ana Akhmatova, ¿sí? Y en ese poema ella dice que el dolor se marca en la piel como runas cuneiformes, ¿sí? Ella dice, yo cada vez que veo una tablilla cuneiforme, pues yo no sé cada cuánto Irene Vallejo de tablillas cuneiformes, no es una cosa que no vea frecuentemente, pero cada vez que veo una tablilla cuneiforme me parece que veo rostros marcados por el dolor. Y me acuerdo de ese fragmento de ese poema que escribió esta mujer. Sí. Se mira que todo el tiempo está conectando una cosa con otra. Quisiera que nos compartieras ese pedacito del poema que ella recuerda. El poema es: ahora sé cómo tras el dolor, rudas páginas cuneiformes de las mejillas, ¿sí? Inmediatamente después de eso, ella dice, ojo, pero no, la piel no solamente se escribe el tiempo, se escribe en la piel, sino que también escribimos con tatuajes, escribimos letras en la piel. Entonces empieza a hablar de los tatuajes, que conoció una vez un tatuador y que una amiga se hizo un tatuaje, y uno sigue detrás del chisme, uno es como, mira qué chévere, una amiga se hizo un tatuaje. Y de ahí sale una reflexión bellísima al final y dice, creo que el tatuaje es una supervivencia del pensamiento mágico, el rastro de una fe ancestral en el aura de las palabras. Y eso lo lleva a ella a decir como, había una vez, es que el libro es así literalmente, o sea, había una vez un no sé cómo llamarlo, pues un general que tenía que mandarle un mensaje a otro que está en otra ciudad, entonces sí, lo tuzó, le tatuó la cabeza para mandar el mensaje, y luego cuando le creció el pelo lo mandó, el otro lo tuzó para leer el mensaje. Entonces dice, o sea, los tatuajes sí han sido hechos para llevar mensajes, no solo de decoración o como una expresión personal, sino realmente para llevar mensajes. Esta persona era un telegrama, ¿cierto? Esta persona era un pequeño tweet que le mandó el otro allí a ese señor, y de repente dice, ay, eso me acuerda a la película Memento, ¿sí? A la película en donde tiene un problema de memoria, entonces se tatúa y no sé qué, no sé qué, no sé qué, y ahí termina ese capítulo. Y eso es básicamente la forma en cómo está escrito todo el libro, es un constante ir y venir. Entre el pasado, el presente, el y el futuro. entre la literatura. Esa historia la cuenta Herodoto, entonces te cuenta un fragmento de Herodoto y luego te cuenta una película de nuestra cultura popular, pero luego también nos contó un chisme sobre lo que se trató una amiga. Entonces, y es continuamente, y a mí eso me llama mucho la atención porque eso es como ese placer que uno obtiene de las conversaciones espontáneas,
con personas que uno habla 2 horas y uno habla de 1000 temas. Infinidad de cosas. Yo Sí. quisiera, John, también con lo que estás contando, hacer alusión con un fragmentico muy chiquito a precisamente a la alusión, valga la redundancia, que ella hace de la película El cielo sobre Berlín, que me pareció bellísimo y sé que también es muy provocador. Dice, sin que nadie llegue a percibirlo, entra en la biblioteca un grupo de ángeles ataviados con esa memorable estética de los años 80. Amplios abrigos oscuros, jerseys de cuello alto y en el caso de Bruno Ganz, el pelo recogido en una pequeña coleta. Como los humanos no pueden verlos, los ángeles se acercan con libertad, se sientan a su lado o les colocan una mano en el hombro. Intrigados, se asoman a los libros que están leyendo. Acarician el lápiz de un estudiante sopesando el misterio de todas las palabras que salen de ese pequeño objeto. Junto a unos niños imitan sin comprenderlo el gesto de rozar las líneas con el dedo índice. Observan a su alrededor con curiosidad y asombro. Rostros ensimismados y miradas sumergidas en las palabras. Si esta es efectivamente una escena de la película El cielo sobre Berlín, además bellísima, que es un grupo de ángeles que entra a unas bibliotecas a tratar de ver qué leen los lectores, y que cuando un lector se encuentra con un libro, efectivamente es como si un ángel llegase, ¿cierto?, a tratar de comunicarse con ese lector. Si no hemos visto la película, por ejemplo, si yo no hubiera visto la película El cielo sobre Berlín, esto me provoca inmediatamente pues a querer ir a buscarla, porque es un poema también de alguna manera este fragmento, ¿no? Y es una esas son- referencia en vano, Caro, cuando ella nos presenta la biblioteca de Alejandría y nos muestra esas estanterías, también hace referencia justamente ahí a la película para decirnos, es que no siempre leímos en nuestra cabeza, es que antiguamente para poder leer teníamos que leer en voz alta y las bibliotecas eran espacios donde se leía en voz alta. Y siempre nos hemos imaginado que las bibliotecas son espacios absolutamente silenciosos, entonces pensarnos en esas bibliotecas antiguas y pensar que no estaba permitido, que no estaba, ni siquiera se concebía la posibilidad de leer en nuestras cabezas, ya era algo que empezaba, digamos, a nosotros a hacernos una imagen de cómo podían ser las bibliotecas en el mundo antiguo y que no estaban llenas de ese silencio del que creímos que habían estado llenas por muchísimos años. Entonces, donde los ángeles llegan y dicen con quién están hablando, ¿cierto? ¿Con quién hablan en su cabeza? Porque podemos leer sus pensamientos y vemos que hay una conversación, pero ¿por qué no están leyendo, cierto? Porque sus dedos pasan por sobre las páginas, pero no logró entender qué es lo que está sucediendo específicamente en su cabeza. De ahí como ese clic que ella hace y que creo que conecta nuevamente con lo que nos decía John, y es Irene Vallejo, antes de escribir ensayo, escribió mucha narrativa, y de ahí que este ensayo de 400 páginas sea tan bien construido a partir de la narrativa. Y sí, esa era su intención también, el asunto de lo divulgativo. Y podemos entender lo divulgativo también en los personajes que ella elige para poner en el libro. Cuando Irene nos dice la Celestina, cuando nos dice Cleopatra, cuando nos dice Marco Antonio, cuando nos dice Alejandro Magno, nos empieza digamos, como a dar un montón de personajes. Esos personajes uno siente que no son en vano, porque no son personajes que pocas personas conocen. No hay que ser un gran conocedor de historia para saber que a nivel cultural estos personajes son reconocidos, y de ahí podemos identificar esa característica de lo divulgativo que se encuentra en Irene Vallejo. Tenemos otros temas, miles por hablar sobre este libro que a nosotros tres nos ha encantado, y que cada una de estas conversaciones que hacemos las hacemos desde lo que nos apasionó del libro. Entonces les voy a dar la palabra para que sigamos conversando. Por ejemplo, Eli, mencionaste ahora último a la Biblioteca de Alejandría y al montón de voces, al barullo infinito que podía confluir en esa biblioteca. Ustedes se imaginan en una biblioteca donde nuestros días, o bueno, afortunadamente ya no tanto en nuestros días, pero sí hace unos años, unos 10 años,
nos decían los bibliotecarios, ¡shh! Hable pasito, ¿cierto? Ahora pues en las bibliotecas afortunadísimamente se puede hablar, se puede conversar, van los niños pequeños y se asombran y pueden gritar, ¿cierto? Se puede jugar también, pero en el caso de la Biblioteca de Alejandría nos dice ella algo como esto: de tanto que nos habla de la Biblioteca de Alejandría hay unas lineecitas que nos cuentan esto: estaría poblada de rumores y bisbiseos. Cuando los ojos reconocían las letras en la antigüedad, la lengua pronunciaba esas letras, el cuerpo seguía el ritmo del texto y el pie golpeaba el suelo como un metrónomo. No solamente había voces por todas partes que nombraban lo que leían, sino que había ritmos con el pie que les ponían tiempo, ¿cierto? Y el pie golpeaba el suelo como un metrónomo y la escritura se oía. Pocos imaginaban que fuera posible leer de otra manera, hasta que nos cuenta también que llegó Agustín en el siglo IV y se quedó pasmado al ver al obispo Ambrosio de Milán leyendo silenciosamente. No concebía que leer en silencio, que leer mentalmente fuese posible. Y así fueron los pequeños inicios de la lectura silenciosa. Una cosa, cuando menciona la Biblioteca de Alejandría, me llama mucho la atención porque se llama la Biblioteca de Alejandría, y seguramente la conoció así, pero nos dice, pues la Biblioteca de Alejandría finalmente parece que era como una pared. ¿Sí? Lo que era la Biblioteca de Alejandría era un museo, y lo que entendían por museo no era lo que nosotros entendemos por museo, sino que era más lo que tenemos nosotros como por universidad, incluso más que por universidad, como un claustro universitario. Ahí estaban los sabios más importantes de la época, vivían allá, dormían allá, comían allá, hacían sus clases, les pagaban si lo sostenían. Allá nació esa bella profesión que tiene Irene, que tenemos yo, de filología. Ya los filólogos no nos pagan igual que los de Alejandría, pero está bien. Y en todo ese espacio, y había una sala pública donde daban lecciones, parece que la biblioteca eran en las paredes huecos donde se ponían rollos. Entonces nosotros nos imaginamos la Biblioteca de Alejandría, ¿cierto? Como una de esas grandes bibliotecas, como la Biblioteca Piloto, por ejemplo, que es una gran biblioteca que tenemos aquí en la ciudad, o esas bibliotecas que vemos en otras ciudades todavía decoradas así de una manera hermosa. Pero no, era una cosa mucho más grande que solamente un lugar donde había libros, y era todo un mundo cultural. Yo creo que se parece más ahora a lo que uno puede vivir en ciertos campus universitarios, ¿cierto? Que por cierto, el lugar central de casi cualquier campus universitario siempre es la biblioteca, ¿sí? Claro. Dedicada al cuidado del alma. Caro, yo recuerdo que en algún momento conversábamos un poco como de esa forma particular de lectura que tenía la Biblioteca de Alejandría. Nosotros hoy en día vemos que este es el ejercicio de leer, pero no es el mismo ejercicio que nos muestra que se hacía en la Biblioteca de Alejandría o en esas bibliotecas del mundo antiguo, debido a que el papiro tenía un comportamiento distinto. Recuerdo que hablábamos de eso, que esa parte en particular te gustaba mucho. Qué rico que nos cuentes cómo era esa forma de leer en la Biblioteca de Alejandría. Claro, bueno, para responderte, Eli, me gustaría, no sé si de pronto me voy a permitir y les pido pues como unas disculpitas por ahí derecho, pero es que me encanta apoyarme en esas frasecitas pues tan poéticas, tan fulminantes, con las que ella apoya este tipo de cosas como las que Eli nos acaba como de poner ahí como punto de reflexión. Qué pena, te interrumpo con eso, pero para mí es súper frustrante leer este libro en el sentido en que uno no lo puede subrayar, uno se cansa como en la página 4 y definitivamente dice, porque está lleno de ese tipo de frasecitas que tú dices. Sí, así es. Yo, por ejemplo, lo tengo vuelto nada, notas al margen, resaltados, rayones. Traté pues de que acá estuviera un poco decente, porque si no me perdía entre tantas anotaciones y subrayados que le he hecho, le borré un montón, pero sé que lo releeré muchas veces y volverá a estar remendado, rayado, resaltado. Dice así, el libro como tal:
esa pequeña obra de destrucción sucedió muchas veces porque los libros eran frágiles y más que todo en aquel tiempo. Todos tenían de partida las mayores probabilidades de desvanecerse. Más de desvanecerse que de permanecer, y su supervivencia dependía del azar, de los accidentes, de que naufragaran en los ríos, de que las tablillas de madera se partieran en 1000 pedazos cuando se resbalaban de las manos, del aprecio que sentían sus propietarios hacia ellos, y más como materia prima eran objetos endebles, eran fabricados con materiales que se deterioraban, se rompían, se derretían, se disgregaban, se devoraban los depredadores, los animales depredadores. Y la invención del libro era la historia de una batalla contra el tiempo para mejorar sus aspectos tangibles y prácticos. No solamente pues el libro físico, sino también su valor, su precio, su soporte. Entonces teníamos primero las tablillas de madera, que claro, si se nos resbalaban hasta ahí llegaba el libro. Luego el papiro, el pergamino. Y a propósito de lo que Eli me llevaba a recordar, el papiro tenía una duración solamente de 200 años, o sea que si alguien quería escribir algo que prevaleciera más allá, pues el papiro no iba a ser el material, y eso que 200 años cuidándolo bastante. ¿Y cómo se leía? Eran rollos extensísimos. Irene acá nos cuenta que además había que tener una destreza muy particular al leerlos y una habilidad en las manos y en los brazos para manejarlo, porque eran unos rollos más o menos, pues la mayoría como de este ancho, por decirlo así, y podían alcanzar hasta los 15 metros de largo o más. Entonces estaban enrollados de tal manera que el lector debía irlos desenrollando con la mano izquierda, irlos desenrollando, no, más bien con la mano derecha, e irlos enrollando de nuevo con la izquierda cuando terminara de leer ese fragmento, porque si no, cuando termina, si lo despliega todo, ¿dónde lo ubica? Para que ocupe todo ese espacio, y cuando termina también de enrollar todo eso para volverlo a almacenar. Entonces había que adquirir una destreza como lector también de desenrollar y enrollar a medida que los ojos iban siguiendo las letras, y que el sistema también de escritura fue tan cambiante alrededor de los años, de los siglos, que el papiro también se convirtió en un combustible pues para esos incendios magnánimos que cada rato lamentablemente tenían lugar en las bibliotecas. De hecho, y también por ataques también, ¿no? De aquellos inquisidores que no querían que sus comunidades leyeran, se hicieran críticas, lo mismo que pasa ahora, y ocasionaban esos grandes incendios en donde se perdían toda esa cantidad de libros de papiro que ardían como combustibles, porque era uno de los más poderosos combustibles que existía en aquel entonces, el papiro. Luego el pergamino, y hasta que llegamos a la imprenta. El pergamino también tenía sus desventajas, era frágil, era fácil que un pergamino se deshiciera entre unas manos sudorosas, por ejemplo. Entonces el libro ha cambiado tanto como nosotros los seres humanos hemos cambiado la manera en la que nos relacionamos con el lenguaje, con los objetos, y en la manera como nosotros los seres humanos hemos hecho el lenguaje nuestro. Ha cambiado tanto como hemos cambiado nosotros. Se ha hecho más práctico, se ha hecho más evolucionado, por decirlo de alguna manera, para nuestra utilidad. Somos netamente utilitaristas, pero qué lindo que acá Irene nos lleve a descubrir lo poético de todo ese utilitarismo, ¿no? Acabas de resumirnos la invención de los libros en el mundo antiguo, ¿cierto? Cuando Caro nos cuenta que el libro pasó primero de ser una tablilla de barro, luego a lo que resume el título del infinito en un junco, ¿cierto? A ese proceso de convertir el junco de un papiro
en papiro, en un papel de características combustibles, que por ser un vegetal fácilmente se lo podían comer diferentes animales y que de ahí también la necesidad. Y además que el papiro se producía en Egipto y en muy pocas otras partes del mundo. Casi que Egipto tenía el monopolio de ese producto y eso lo hace protagonista dentro de la historia del libro. Y además, ese hecho en particular hace que otros lugares del mundo empiecen a pensar, bueno, ¿qué otros materiales pueden existir que no sea el papiro? Y aparezca entonces el pergamino. Entonces, Caro nos hace como ese resumen de esos materiales por los que pasa el libro como objeto, que es algo que todo el tiempo nos está hablando Irene, que el libro, si bien es ese lugar donde nos encontramos, donde encontramos nuestra historia, también es ese objeto del que ella nos quiere hablar y de esa historia que ha trasegado el libro como objeto. John, habíamos hablado que hay algo que es muy importante que nos menciona Irene Vallejo, no dentro del libro, pero sí en muchas de las entrevistas que ella da, e incluso cuando ya escribe una nota al final de este libro, y es de este asunto de que para Irene Vallejo el libro sea un refugio. ¿Cómo ves eso de que el libro sea un refugio y cómo se ve reflejado eso dentro del infinito en un junco? Pues es que hay muchas cosas para hablar al respecto. La primera que yo mencionaría es precisamente esa historia personal que ella trae de su propia vida, que es otra cosa, ella se incluye, parte de su vida se incluye dentro de este libro, porque ella se siente un lector más, entonces ella está dentro de la historia de la lectura, eso me parece supremamente bonito. Y ella cuenta en numerosas entrevistas, lo cuenta en el libro, que ella sufrió bullying en el colegio cuando tenía más o menos como 8 años, y ella cuenta parte de lo traumático que era eso, y precisamente como ese único lugar donde ella se sentía segura era primero leyendo sus libros, pero fue ahí donde ella empezó también a escribir libros y a convertir esa historia de bullying en una historia de piratas que llegaban a un lugar y le dañaban la comida a las personas, pero yo estaba hablando de su historia personal. Y ella a partir de ahí también empieza a contar, por ejemplo, historias de cómo, eso lo cuenta Viktor Frankl también en El hombre en busca de sentido, por ejemplo, cómo las personas que sobrevivían mejor, en mejor estado mental, en los campos de concentración, eran las personas que habían leído mucho y que tenían ese bagaje cultural por dentro y recreaban libros en la memoria, y como ser capaces de, no tenían los libros físicos ahí, pero solamente el hecho de ya haberlos leído, de tener esa cantidad de historias en la cabeza, hacía que esas personas tuvieran un fondo mucho más grande en el cual se podían refugiar. Pero que es muy curioso esta anécdota que ella cuenta, porque ni siquiera es el libro ya físico, como yo me siento aquí, hoy estoy muy triste, me voy allí y me siento en la esquina solo a llorar y a leer mi libro. No es ese tipo de refugio, es también un refugio mucho más profundo. Sí, el acto de leer en sí mismo es un refugio, ¿sí? Yo creo que uno se sienta con un libro y hay un rato de intimidad muy bonito ahí, pero también es esa doble cosa que nos trae este libro: por un lado el artefacto, por otro lado todo ese montón de ideas, donde dice, esos señores en los campos de concentración se podían refugiar en los libros, pero no tenían los libros, por ya los habían leído, ya eran parte de sí mismos. La capacidad de fabular de la que nos hablaste en algún momento, ¿cierto? Que es lo que... La capacidad, sí, el ser humano, como que ya también lo menciona pues ahí, somos seres que fabulamos, que contamos historias, y a partir de ese contar historias articulamos todo un mundo de sentido alrededor de nosotros, que es también como parte de lo que ella nos habla ahí. Y los libros, y no solamente el libro como refugio, sino las bibliotecas como refugio, las librerías como refugio. ¿Refugio de qué? El refugio de la memoria, ¿sí? Y ahí dice algo muy bonito, dice, si no fuera por los libros, casi en uno como de los 3 finales que tiene el libro, dice, si no fuera por los libros, las cosas más importantes de la humanidad se hubieran perdido en el olvido. Dice, y estábamos destinados a recomenzar una y otra vez, porque la oralidad permitía pasar muy pocas cosas, y las pocas cosas que pasamos la codificábamos en historias. Si la Odisea no es solamente una historia, sino que era una enciclopedia del mundo antiguo, que nosotros ya no sabemos leer, pero eso era. Y de repente todo eso que
que antes se olvidaba generación tras generación, ya empezó a acumularse en un montón de libros, y la Biblioteca de Alejandría se convirtió en eso, y dice, los libros se convierten en un dique contra el olvido, ¿sí? Un dique contra... Y el olvido, a veces hay cosas que son buenas olvidar, porque hay ideas que sería mejor no transmitirlas a otras generaciones. Hay cosas que culturas enteras le mostraban a la siguiente cómo esclavizar personas, por ejemplo. Pero dice, es un dique contra el olvido, pero un dique hecho de papeles, ¿sí? Un dique hecho de pieles, un dique hecho de, incluso termina diciendo hecho de luz. Pues hoy en día los libros también los leemos y están hechos de la luz de los celulares, de los computadores y de otras cosas. Entonces la biblioteca es un refugio de la memoria, de la cultura de la humanidad, y el libro es un refugio también de todas las experiencias nuestras y que nos permite esas conversaciones íntimas con, como dice Cortázar, de esas conversaciones de lector a tumba, ¿sí? Con personas que ya murieron pero que nos siguen hablando. Y de hecho, ella en estas entrevistas recientes ha hablado mucho de el tiempo de pandemia, en que el año pasado muchos como nosotros nos refugiamos en los libros. Yo pues oía mucha gente que decía que qué rico que iba a poderle aprovechar para leer todos los libros que tenía en la casa sin destapar, que es como entrar en ese contacto íntimo del que hablabas, John, con ese libro y la forma como ese libro me encuentra, pero más adelantico les hablo de esa forma como los libros nos encuentran, como la narra Irene acá, a ver si de pronto les ha pasado, porque a mí me tocó particularmente de forma muy sensible. Bueno, en mi edición hay una nota para la tribu del Junco y creo que se relaciona este fragmentico que les voy a leer muchísimo con esto del libro como refugio y como ahorita lo decías, Caro, durante esa época en la que tuvimos que encerrarnos, encontramos a los libros como esa capacidad de escapar de ese encierro. Entonces, justamente Irene nos habla de eso y dice: inesperadamente, el infinito en un junco ha llegado a las manos acogedoras de los lectores en una época de extrañezas, tiempos sombríos que nos han recordado nuestra incurable fragilidad. Sobrecogidos por la incertidumbre, hemos sentido la protección de anónimos cuidadores que se enfrentan cada día a un virus invisible y a sus propios miedos. Ida Vitale escribió: como no estás a salvo de nada, intenta tú mismo ser la salvación de algo. En estos meses, buscando asideros y salvavidas frente al desasosiego, hemos reposado la mirada en los libros, esos objetos, vulnerables como nosotros mismos, que siempre estuvieron a nuestro lado y de nuestra parte, que nos rescatan de toda clase de encierros con solo tenues movimientos de nuestras manos y ojos, y nos recuerdan que el universo entero puede caber en los surcos de una página impresa. Muy consciente ella de cómo el libro fue un gran refugio para muchos en esos tiempos de encierro. Y hay algo que a mí particularmente también me llevó a preguntarme sobre mi proceso de transformación como lectora. Nosotros no somos obviamente siempre los mismos lectores, a medida, es como si los mismos libros nos fueran moldeando como lectores. Obviamente en este momento no leemos lo mismo que leíamos hace 20 años, ni hace 15. Esta parte conecta muy bien con algo que siempre es muy particular, porque ya no recuerdo si lo leí o lo escuché o lo vi escrito, o lo leí en algún lugar o en alguna película me lo encontré, cuando ella dice: he crecido, pero sigo manteniendo una relación muy narcisista con los libros. Cuando un relato me invade, cuando su lluvia de palabras cala en mí, cuando comprendo de forma casi dolorosa lo que cuenta, cuando tengo la seguridad íntima y solitaria de que su autor ha cambiado mi vida, vuelvo a creer que yo, especialmente yo, soy la lectora a quien ese libro andaba buscando. Me ha gustado mucho constantemente decir que eso que vio, que leí o que escuché alguna vez
que no somos nosotros los que buscamos los libros, sino que son los libros los que nos encuentran a nosotros. Él y yo todos los días hacemos talleres con grupos todo el día, con clubes de lectura, con niños, con jóvenes, con mujeres, con abuelos. Y a mí me pasa, no sé si él y a ti también, pero es algo muy particular, porque me pasa que siempre que busco un libro para un taller, dizque para un taller, supuestamente, primero descubro que ese libro tiene algo que decirme a mí y que misteriosamente está resonando con algo que a mí me está pasando en ese momento particular de la vida o con una pregunta que me estoy haciendo vital para mí. Yo digo, pero esto como... Y lo hecho de ver, caigo en cuenta de ello cuando estoy preparando el taller para ese grupo. Es como si ese libro primero me andara buscando a mí. Y yo digo, pero tan raro esto, se supone que yo soy la que voy y los escojo, porque no tengo otra finalidad que preparar un taller. Y claro, contagiar al grupo que se va a conectar conmigo a través de ese libro, contagiarlo de él, que se provoque a leerlo, que ese libro le diga algo. Pero es que primero es como si yo, esa especie de canal que fuera yo, si primero ese libro hubiese decidido encontrarme a mí. Uno es muy como ambicioso, un poco como tal vez de pronto prepotente, creyendo que uno es el que tiene ese criterio de selección, pero mentiras, son tal vez los libros los que tienen ese criterio de selección sobre nosotros. Voy a elegir este lector, voy a elegir esta lectora. Y que aquí lo reafirme Irene, pues para mí no fue gratuito. Yo dije, claro que pasa. Y hay que creerlo. Es una resonancia como energética entre lector y libro que no ocurre solo de una parte a otra, que no es unilateral, es como una alquimia la que ocurre ahí. A mí... Entre los muchos temas que aborda El infinito en un junco, hay uno que yo creo que a muchos nos gustó y es que Irene Vallejo se asume a sí misma como una escritora en femenino y en ese mismo ejercicio busca en la historia de los libros cuáles son esos nombres que no quedaron escritos, ¿cierto? Y entonces empieza a decirnos, miren, vamos a encontrarnos con un montón de mujeres que incluso en el mundo griego, que incluso en el mundo antiguo, donde parecía que ninguna mujer escribía, escribieron. Incluso la historia de muchos libros, o la historia del libro como tal, inició en la mano de una mujer, ¿cierto? En la tinta de una mujer. Y justamente porque creo que es un tema del que es muy importante hablar y que de las muchas cosas maravillosas que tiene El infinito en un junco, este asunto de lo femenino es muy importante. John, quisiera que nos ampliaras un poquitico cómo Irene Vallejo empieza a escudriñar en la historia del libro para irnos presentando poco a poco a esas mujeres que de una u otra forma tuvieron que ver con la invención de los libros en toda la historia. Sí, estaba buscando el nombre de esa primera escritora que mencionaste. Que además es un nombre como complejo de pronunciar. Sí, tiene una H intermedia y lo voy a decir en H. Eneduana, pues me lo mencionan acá, que fue digamos un dato que yo no sabía, ¿cierto? Yo creo que poquitas personas creo que de pronto uno antes de leer este libro con las personas que he tenido la posibilidad de hablar de él, que el primer registro escrito que tenemos era una mujer de poesía, ¿sí? O sea, el primer escritor, no era un escritor, sino que era una escritora, y está borrado en la historia de la literatura. El proceso que me parece que hace Irene Vallejo en este libro al respecto, pues es bastante interesante y bastante complejo, y es tratar de rastrear en esa historia de literatura la investigación tan juiciosa que ella hace para llegar a este libro que aunque se nos presenta de una manera tan fácil, está cargado de una investigación muy profunda. Es preguntarse en cada momento qué hacían las mujeres mientras nos están contando que se escribían estos libros. ¿Estos libros también los leían mujeres o no los leían mujeres? También las mujeres escribían o no escribían, y cómo pasaba todo eso. Y ella dice que lo único que nos ha llegado a nosotros, y utiliza literalmente la palabra, nos han llegado añicos de poemas, añicos, ¿sí?
me gusta mucho esa palabra, no fragmentos, no añicos, algo roto, ¿sí? Y que ni siquiera se puede terminar como de recomponer. Sí. Ella trata y, por ejemplo, rescata en Eduana, por ejemplo, habla de una Sulpicia latina que también escribió unos poemas y la obligaron a dejar de escribir poemas porque ella retrataba ahí como algo muy, muy erótico, muy sensual, y ella dijo, bueno, me van a desheredar y voy a dejar de escribir esos poemas, pero se rescatan cosas. Habla de Aspasia, por ejemplo, la mujer de Pericles, y muestra cómo ella era básicamente la persona que le escribía sus discursos y los discursos de las muchas de las personas que estaban ahí. Pero son pequeñas cositas, pero va tratando como de ir hilando esa historia. Pero ella hace algo que a mí me parece magnífico, y es que de repente hay una gran parte del libro donde hace un juego entre oralidad y escritura, ¿sí? Y es tan impresionante que le hace a uno extrañar la época de la oralidad. Como hasta de pronto era bueno antes de que no existieran libros y solamente hablábamos y contábamos historias. Porque también hay contras de la escritura y nos los muestra. Eso tampoco es una obra idealizada completamente de los libros y la escritura, sino que también nos dicen varias partes como, ojo, ¿sí? Los libros son muy importantes, pero también esas cosas. Y cuando está hablando de eso, ella sale con una hipótesis porque es básicamente una sospecha que ella tiene. Dice que el origen de las narraciones y el origen de las historias es algo profundamente femenino, ¿sí? Y que todos lo hemos experimentado. Las mujeres cuentan historias a los hijos, son las mujeres las que le enseñan normalmente a hablar a los hijos. Por eso hablamos de lengua materna, dice ella también en algún momento. Y ella eso lo rastrea a través, es una intuición brillante que ella tiene, lo rastrea a través de metáforas con las que nosotros hablamos sobre las historias. Entonces uno teje historias, ¿sí? Uno urde, uno trama, ¿sí? Hablamos de hilar. Y ella hace una lista de una serie de palabras y metáforas que sacamos del mundo del tejer, del tejido, para hablar de historias. Y dice, posiblemente esas mujeres se contaban historias mientras tejían, y quizás lo que tejían tenía que ver con las historias, pero el hecho de tejer, ¿sí? El hecho de tejer, de urdir, de enhebrar, de seguir un hilo, ¿sí? También como de tramar, desentramar, es algo profundamente ligado a ese acto de tejer, y son actos profundamente femeninos en la cultura antigua. Entonces ella dice, posiblemente no sabemos eso, pero a mí me parece también que esa forma de visibilizar lo invisible, ¿sí? Que ella hace ahí con lo femenino, es supremamente valioso, es supremamente valioso. John, y perdóname, Eli, un momentico, a propósito de eso que nos estás contando, lo importante del tejido en esta urdimbre femenina de lenguajes, y de lenguajes acallados, además, según la época. Mira lo que también nos contaste que Irene escribió sobre esta mujer que empezó a escribir erotismo y pues con peligro a que la desheredaran, pues tuvo que dejarlo de hacer. No sé si de pronto Irene también habría pensado en esto que me contó ayer una amiga sobre este libro, un libro que queremos recomendarles, se llama El abanico de seda, de Lisa Si. Nos cuenta que en China un grupo de mujeres hace muchísimos años, pues cuando las mujeres aún teníamos negada la escritura, el aprendizaje de la escritura, se inventaron un sistema de escritura por medio del bordado. Entonces bordaban abanicos, bordaban prendas de vestir, pero en realidad era con el pretexto de comunicarse con ese sistema de escritura que se inventaron a través de los hilos, los colores y las formas. Secreto, obviamente, porque no podían acceder a ningún sistema de escritura, aunque fuese inventado por ellas, y que los hombres empezaron a burlarse creyendo que estaban tratando pues de aprender a escribir como ellos sí podían hacerlo. Pero el libro va mucho más allá, o sea, no se queda revolcándose en la ofensiva de la burla, sino
en cómo hemos buscado los seres humanos todos maneras de comunicarnos a través del tejido, a través incluso del cabello. Las mujeres de San Basilio de Palenque trazaban rutas, trazaban mapas para escaparse. Con las trenzas que se hacían, trazaban mapas para escabullirse y, por ejemplo, pues aprendiendo a seguir unos códigos que me imagino que ya se ponían en común entre ellos de forma secreta, mirando un trazo en un cabello lograban escabullirse y llegar a un poblado y conformar una comunidad libre. Hemos sido seres que hemos buscado formas de comunicarnos todo el tiempo y formas de expresarnos todo el tiempo, y las mujeres sí que de forma creativa lo hemos hecho. Irene lo plasma de forma muy bella allí. No sé si de pronto ella hubiera conocido esta historia de estas mujeres chinas, pero es muy posible por lo que nos cuenta allí el tejido. Sobre eso, yo hace poquito, la semana pasada, me encontré con un artículo, creo que más bien reciente, en donde básicamente Irene anuncia que se viene como la segunda temporada del Infinito en un Junco. Pero yo decía que era porque la editorial le dijo que ella quería contar la historia de libros durante el medioevo hasta la imprenta, y que también tenía un capítulo entero sobre India y China, y la editorial le dijo como no, ya van 400 páginas, dejémoslo ahí. Entonces, de pronto hay segunda temporada. Hay mucho de Infinito en un Junco por ahora. Y una parte es sobre Oriente, en India, China, Japón. Entonces, de pronto, seguramente sí lo conocen. Maravilloso. Quiero que empecemos a cerrar esta conversación con una pregunta que nos hacíamos los tres, y es: cuando uno se encuentra con un libro como El Infinito en un Junco, que tiene, ahorita lo decías, John, cuando Irene Vallejo estaba escribiendo El Infinito en un Junco, hacía como una especie de esbozo y cogía sus notas de la tesis para después empezar a construir una narración. Cuando uno se encuentra con un libro de estas características, se pregunta si es un libro para cualquier tipo de lector, si es un libro que puede llegar a leer cualquier persona. Y quiero que empecemos a cerrar la conversación con esa pregunta: si El Infinito en un Junco es un libro para cualquier tipo de lector. ¿Qué piensas, John? Sí, sí lo es. Cuando ella habla sobre como esa forma en que ella quiso hacer este libro a partir de también de esas técnicas de narradoras, esa técnica de narradores orales, algo que ella buscaba también en eso era que de la misma manera como la Odisea era una enciclopedia del mundo antiguo, pero igual yo puedo leer la Odisea y no tener ni idea de todo lo que dice. Sí, yo el curso pasado hice un semestre entero sobre la Odisea y uno se da cuenta que cada palabra tiene una inscripción profunda sobre ese mundo antiguo. Uno no lo capta y uno se queda con los cíclopes y las sirenas y aún así disfruta la historia. Ella quería como que este libro, alguien que acercara a este libro no necesitara necesariamente un conocimiento previo para disfrutar de esa colección de historias, porque en el fondo es una colección de historias. Pero yo estoy seguro que en ese mismo nivel, entre más conocimiento y más interés una persona tenga en historia, en literatura, en gramática, en lo que sea, porque este libro habla hasta de... sí, habla de procesos económicos, de modernizaciones, personajes históricos, de lo que sea, pues va a disfrutar y va a encontrar mucho más contenido que está ahí, ¿sí? Ahí hay muchísimas cosas, pero alguien sin conocimiento previo, creo que también lo va a disfrutar, porque todos disfrutamos una historia, y en el fondo esto es una historia de aventuras de hombres a caballo recorriendo lugares o persiguiendo libros. Y con eso que dices, yo creo que justamente por ese lado va como la respuesta. El Infinito en un Junco lo que hace es contarnos un montón de historias y además provocarnos a conocer otras historias. Si yo soy un lector del común y corriente y muchas de esos referentes que ella me pone ahí no los conozco, pues fácilmente me voy a sentir provocado a acercarme a ellos. Entonces creo que por ahí va muy bien estructurada esa respuesta. Caro, ¿qué piensas? ¿Crees que El Infinito en un Junco es un libro para cualquier tipo de lector o definitivamente no? Yo diría que es un libro para cualquier tipo de lector que quiera seguirse construyendo una experiencia
muy particular y muy personal como lector. Si alguien está interesado, interesada en continuar moldeándose, dejándose moldear como lector, independientemente de qué tipo de lector, de qué tipología, de qué género literario, de qué temas le gusten, de qué quiera encontrar en un libro. Si quiere continuar construyendo esa experiencia íntima y particular como lector de cualquier tipo, así no sea el más especializado, sí es para esa persona. Y siento que si estamos aquí, pues es porque la lectura nos convoca, porque la lectura nos mueve algo en el alma. Si venimos a estos eventos y nos alegramos cuando suceden, es porque en nosotros hay mucho de lectores. Hay un corazón, pues como muy interesado, muy sediento de dejarse hallar por buenos libros. Entonces creo que sí, yo también te respondería, Eli, que sí. Y en algún momento también lo hablábamos nosotros tres y decíamos el infinito en un junco podría incluso ser un libro de iniciación en la lectura. Totalmente. Porque sería iniciar por esa historia de los libros, y cuando yo soy consciente que tengo un lugar dentro de la historia del libro, que cuando cojo este objeto y paso las páginas, hay muchas historias detrás de ese solo hecho de pasar la página, yo creo que puede ser fácilmente un libro para iniciar lectores. Entonces ahí yo creo que está dado en gran parte lo que hace el infinito en un junco, y es divulgar la historia del mundo antiguo, divulgar la historia de cómo los libros han pasado como objeto por un montón de materiales, y que no es en vano que hoy podamos pasar la página de esta manera, que podamos sacar el libro en la biblioteca de esta manera, sino que cada uno de esos acontecimientos que tenemos hoy en presente tienen una historia que nos conecta con eso que el libro va haciendo y con lo que el libro va a hacer. Porque hay algo de lo que nosotros hemos hablado hasta el momento, creo que ya nos queda muy poquito tiempo, y es cuál va a ser el futuro de toda esta historia que nos cuenta Irene Vallejo, porque en ningún momento hay una visión fatalista de que el libro pueda desaparecer a pesar de toda la historia que ha tenido, sino que todo lo contrario, lo que nos muestra el infinito en un junco es que el libro como objeto, como texto, como posibilidad de cuidado del alma y de la mente, ha sido capaz de adaptarse a cada uno de sus tiempos, y que justamente en este tiempo va a ser exactamente lo mismo, va a adaptarse a ese tiempo sin olvidarse toda esa historia que se viene construyendo sobre todos esos materiales. Y quisiera que me cuenten un poco cómo ven ese futuro de los libros, ese futuro de las bibliotecas, ese futuro de las librerías, porque probablemente algunas cosas tiendan a adaptarse y a cambiar, pero no se pierda la esencia de lo que en sí es el libro y en sí son las bibliotecas y las librerías. Bueno, antes de darle ya paso a las preguntas, no sé si hay tiempo o no, ya no hay tiempo. Bueno, sobre eso, sobre el futuro de los libros, ella menciona algo que lo dice Humberto Eco, y dice que el libro es uno de esos inventos que ya son en sí mismos tan simples pero tan perfectos que ya no cambian, ¿sí? Humberto Eco, por ejemplo, la cuchara, o sea, por más innovación, ¿qué más innovación le va a hacer uno a una cuchara? O sea, no, o la rueda, o sea, la rueda existe hace mucho tiempo, pero se ha cambiado un material, pero sigue siendo la misma rueda. Irene Vallejo dice, el libro que tenemos en este momento, o sea, pueden venir más cosas, pero ¿qué más se puede mejorar en un libro? ¿Sí? Entonces, eso a ella, poner el libro en ese núcleo de artefactos como la cuchara, como la rueda, que ya no dependen de tecnología porque cumplen la función perfecta de la manera perfecta para lo que están hechos, le dan a ella que sí, van a existir más cosas. O sea, la oralidad ha vuelto con mucha fuerza a través del cine, a través de podcast, a través de la radio. La oralidad ha vuelto otra vez a coger un espacio que antes tenía y la sigue compartiendo con los libros. Lo digital seguramente va a compartir y a ampliar y a expandir lo que sea,
pero el libro ya es ese artefacto que está ahí y que posiblemente modificarlo, cambiarlo o incluso desaparecerlo va a ser imposible prácticamente. Es como si desapareciera la condición humana, diría yo. Irene misma se plantea aquí como ese ir y venir. Los seres humanos hemos librado batallas, hemos atravesado océanos, nos hemos hecho matar a través de los siglos por defender los libros. Y en esa misma medida, los libros han sobrevivido defendiéndonos a los seres humanos, salvaguardándonos de alguna manera nuestras emociones, nuestras imaginaciones, nuestras epopeyas, nuestros sueños, vivencias, lo que queremos contar. Es como una relación mutua entre yo te salvo, tú me salvas, una relación de compensación permanente. En esa misma medida yo tampoco creo que los libros desaparezcan, tendríamos que desaparecer nosotros para que los libros desaparecieran, creo yo. Porque además no puede desaparecer nuestra capacidad de fabular, como lo decías, John, ¿cierto? Le damos espacio a las preguntas, si tienen alguna. O comentarios. Bueno, en ese caso de que no hay manitos levantadas, nosotros queremos compartirles la parte final del libro que creemos que recoge en gran parte lo que es esta conversación que hemos tejido. Y tranquilos, vamos a que el hacerlo. final no les daña la experiencia. No les Final hace no ningún daña la spoiler. experiencia. Estos son los 3 últimos párrafos del libro. Somos los únicos animales que fabulan, que ahuyentan la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos aprenden a convivir con el caos, que avivan los rescoldos de las hogueras con el aire de sus palabras, que recorren largas distancias para llevar sus historias a los extraños, y cuando compartimos los mismos relatos, dejamos de ser extraños. Hay algo asombroso en el hecho de haber conseguido preservar las ficciones urdidas hace milenios. Desde que alguien narró por primera vez la Ilíada, las peripecias del viejo duelo entre Aquiles y Héctor en las playas de Troya nunca han caído en el olvido. Como escribe Harari, un sociólogo arcaico que hubiera vivido hace 20.000 años, bien pudiera haber llegado a la conclusión de que la mitología tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Al fin y al cabo, ¿qué es un cuento? Una secuencia de palabras, un soplo, una corriente de aire que sale de los pulmones, atraviesa la laringe, vibra en las cuerdas vocales y adquiere su forma definitiva cuando la lengua acaricia el paladar, los dientes o los labios. Parece imposible salvar algo tan frágil. Pero la humanidad desafió la soberanía absoluta de la destrucción al inventar la escritura y los libros. Gracias a esos hallazgos nació un espacio inmenso de encuentro con los otros y se produjo un fantástico incremento en la esperanza de vida de las ideas. De alguna forma misteriosa y espontánea, el amor por los libros forjó una cadena invisible de gente, hombres y mujeres que sin conocerse ha salvado el tesoro de los mejores relatos, sueños y pensamientos a lo largo del tiempo. Esta es la historia de una novela coral aún por escribir. El relato de una fabulosa aventura colectiva, la pasión callada de tantos seres humanos unidos por esta misteriosa lealtad, narradoras orales, inventores, escribas, iluminadores, bibliotecarias, traductores, libreras, vendedores ambulantes, maestras, sabios, espías, rebeldes, viajeros, monjas, esclavos, aventureras, impresores, lectores en sus clubs, en sus casas, en cumbres de montaña, junto al mar que ruge, en las capitales donde la energía se concentra y en los enclaves apartados donde el saber se refugia en tiempos de caos.
gente común cuyos nombres en muchos casos no registra la historia, los olvidados, las anónimas, personas que lucharon por nosotros, por los rostros nebulosos del futuro. Que sea esta entonces una invitación a ustedes desde nuestro corazón a continuar unidos por esta misteriosa lealtad de estas fiestas del libro, de estos artefactos que de alguna manera nos salvan y nos buscan y por quienes nos dejaremos encontrar eternamente. Y muchas gracias por habernos acompañado aquí hoy. Agradecemos su presencia en esta actividad y les invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. Para los interesados, en breves minutos tendremos el conversatorio Cómo hacer una genealogía, mitos y realidades frente a los conocimientos de nuestros ancestros. Recuerden descargar la aplicación de la Fiesta del Libro y la Cultura para programarse y llevarla con ustedes todo el tiempo. Disfruten de estos días.